Cada día termina de la misma manera. Cerramos los ojos y nos disolvemos en la oscuridad. Hacemos esto sin ningún temor, a pesar de que todo lo que conocemos desaparece. Después de un corto periodo de tiempo surgen las imágenes y nuestro sentido de identidad aparece con ellas. Existimos otra vez en el mundo aparentemente ilimitado de los sueños. Cada noche participamos en estos misterios profundos, cambiando de dimensión de una experiencia a otra. Los sueños solo son la continuación y el residuo de nuestra vida cotidiana, de nuestras aspiraciones, de nuestras fantasías. Hay muchos tipos de sueños. Los sueños que son más conscientes son los que nos traen respuesta a planteamientos que hemos hecho antes de dormir, con mucha intensidad y mucha fuerza. Cuando un niño se empeña en algo, se empeña con una totalidad tan grande que el mundo le responde y se hacen conjuros que no siempre son positivos. Por ejemplo, si de niño ha tenido mucho cariño o amor por una amiguita en el colegio y esta niña se va con un amigo o con otra persona, a ese niño le duele. Pues quizá ese niño decida no volver a amar. Si los amigos le dicen a un niño que es demasiado sensible, que parece marica, pues decidirá no volver a llorar. Si tiene muchos resfriados, quizá pues decida no volverlos a tener más. Pero no volver a llorar 30 años después creará una angina de pecho. No volver a tener resfriados hará que sus pulmones desarrollen un cáncer a lo largo del tiempo, un enfisema. No amar de nuevo, pues significará de nuevo, pues ya ves, tu vida se vuelva oscura y gris. El sueño que da respuesta a una pregunta es un buen sueño. Hay sueños reales también. Soñamos algo que sucede después. Hay muchos tipos de sueños, premonitorios, de aviso. ¿Y quién nos avisa? Bueno, pues nos avisa la presencia yo soy. Pero como no confiamos en ella, pues entonces vienen en la forma de nuestra abuela, de nuestro padre, de personas cercanas a nosotros que han fallecido, o nuestros maestros. Una cosa es que los maestros existan, Buda, Jesús, los maestros ascendidos, y otro, lo que hemos hecho con ellos, los egregores que nos depredan, porque al enviar nuestra autonomía y pedirles a ellos que nos salven, estamos traicionando el ser humano, estamos traicionando el espíritu libre que yo soy. Así que ellos son ejemplos, y el ejemplo siempre existe y puede existir, pero no pueden hacer las cosas por nosotros. Quizá con sus ejemplos aumente nuestra sed, pero no pueden beber por nosotros. Bueno, sigamos. Hay otros sueños que empiezan a ser importantes. Son los sueños lúcidos. El sueño lúcido significa tomar conciencia. Estar en medio de un sueño cuyo guión no dominamos, que no es nuestro, es un guión que viene del inconsciente. Pero nos damos cuenta que estamos despiertos en él. Sin embargo, continúa la hoguera en la que estamos o continúa el viaje en la barca en donde nos encontramos o quién sabe qué. Habría que hacer un acto de conciencia y tener mucha energía disponible. No olvidéis que hace falta mucha energía para ensoñar, 5 o 6 veces más de lo que normalmente utilizamos en la vida cotidiana. Por eso no es posible ensoñar sin energía, sin trabajos energéticos, sin crillas, sin dirigir adecuadamente nuestra energía sexual,
sin obsesiones, sin emociones extremas ni explosiones continuas. En ese sentido, si logramos dar una orden allí en medio del sueño, ver nuestro cuerpo luminoso reflejado, mirarnos las manos, lanzarnos a volar, llamar al animal de poder, al aliado, y que entre en nosotros o que nos acompañe, pues eso hace que las energías aumenten en el vientre, y en ese aumento nos permite tener unos 15 o 20 segundos para tomar otra decisión, ir a un sitio que hayamos decidido con antelación, un sitio que nosotros elijamos, y allí empieza el ensueño. Al llegar a ese sitio y poder hacer lo que nosotros queramos. La mayoría de las veces la conciencia es tan distinta en el sueño de aquí que no tenemos memoria. Es decir, el soñado tiene su propia memoria, el soñador tiene su propia memoria, pero no están comunicados. Cuando llegas a ser consciente de que eres el soñado, de que estás despierto en los sueños, no tienes conciencia de ti mismo, porque no hay comunicación entre ambos mundos. No sabes ni siquiera quién eras, ni dónde vivías, ni con quién andabas. Todo esto es porque nuestro soñador no conoce a nuestro soñado, y es imprescindible que haya un puente entre ellos. Pero aún habría que decir más. Cuando estas cosas se unen, aunque sea parcialmente, desarrollas verdaderamente una presencia yo soy activa y tu Merkaba se convierte en una esfera grande a tu alrededor, hasta que tú solo eres un punto de conciencia en un plano más amplio. Esa presencia yo soy aún esconde algo. El vacío y luminoso aún esconde el espíritu, lo desconocido y lo incognoscible, y por tanto, disolver la presencia yo soy en el espíritu es el último camino del guerrero, encender verdaderamente el fuego interno. En pocas palabras, he resumido las 3 dualidades que hemos de afrontar para empezar a vivir. Al cabo de un poco tiempo de aprendizaje, ciertamente todas estas cosas empiezan a recordarse. Hay que traer magia del otro lado a este. Esa es la única magia que existe. Y hay que llevar estructura de este lado al otro. En este lado todo está separado. En aquel todo está unido. Entonces tenemos que hacer las cosas. Ahí sí existen los hologramas materiales. Ahí puedes tener lo que tú quieras y podrías invitar a quien sea consciente como tú a donde tú quieras. Así que llegado el caso, puedes tener un lugar en donde tus amigos ensoñadores se reúnen contigo y vivir allí y de vez en cuando venir aquí. Y no al revés. Y puedes tener todo lo que quieras sin ocupar espacio. No ocupas el espacio de los demás. Son hologramas vivos y reales. Te están esperando. Y cuando están condensados, siempre están ahí. Así que estamos hablando de un mundo tan alternativo que en estos momentos empieza a despertarse en las personas. Cada vez hay más capacidades para recuperar un poquito esa conciencia de infancia que a los 5, 7 u 11 años nos permitía cambiar de sueño a voluntad, volver al mismo sueño, salir de él si hay un enemigo, etc. Hay muchas cosas que pasan allí. La idea principal es, ese es un mundo de sentimientos. El sueño ordinario nos puede traer algún mensaje, pero no tiene poder en sí mismo. Si tú intervienes, si tú manejas los sueños y te lanzas a volar, ya detienes el sueño ordinario y produces un sueño lúcido. Pero el sueño verdadero se produce cuando tú detienes todo eso. Ese mare magnum de informaciones inconscientes.
todo ese espectáculo en el que estás viviendo. Un desierto, una montaña, un incendio, una tormenta, cualquier cosa. Primero hay que detener ese proceso y después verse las manos, ir a un lugar de poder. Son instrumentos muy eficaces para el trabajo con los sueños. La ensoñación es el poder que crea el sueño que estamos viviendo aquí. ¿Cómo se alcanza ese estado? Pues recuperando el otro yo, el que somos cuando hemos roto la barrera de los sentidos externos y cuando de igual forma entramos en un estado de conciencia acrecentada, como el sueño profundo, la meditación profunda, la contemplación, otros estados internos. Así que hay otro mundo además de este, y está aquí siempre delante de nosotros, a un brazo de distancia. Por todos los lados está la vasta oscuridad del Nahual, pero no lo vemos con estos ojos. Así que para que uno pueda entrar en el mundo de la ensoñación, tiene que atreverse, tiene que comprender primero y dar permiso. Tiene que atreverse a afrontar lo desconocido, afrontar la oscuridad, afrontar esa fuerza femenina misteriosa que es el Nahual. Ahí empieza todo. Y me preguntaréis, ¿qué es el Nahual? El Nahual sería en Occidente la unión de los planos astral, mental y causal. Nahual es un mundo paralelo a este mundo, en el cual podríamos llegar a vivir de verdad al lado de una familia más real que esta y mucho más larga en el tiempo. Al lado de nuestros hermanos y venir aquí de vez en cuando, en vez de, como hacemos, estar aquí viviendo y solo ir allí por la noche. Ese es un mundo más real. Allí se proyecta las cuestiones internas que vivimos aquí, las dificultades internas, el poder personal, la capacidad de poder gestionar las cosas y los bloqueos y de alguna forma la sombra que tenemos allí. Es un punto esencial antes de pasar al otro lado. Primero, une el ego y la sombra, que forman la personalidad, y luego a esa persona que llamamos el yo, tienes que unirle el otro yo, y de alguna forma damos un salto de dimensión. Eso sería más o menos el proceso ordinario. ¿Qué tenemos que hacer? Al Nahual se puede entrar en cualquier momento. Pero las primeras entradas al Nahual son como los primeros momentos de silencio, como los primeros orgasmos, como las primeras veces que te maravillas ante la naturaleza. A veces cuesta conseguir las primeras experiencias, pero una vez que ya has aprendido a atravesar la grieta de los mundos, el ojo de Dios, llámalo también el túnel de eternidad, tiene tantos nombres, pues te encuentras con tu gemelo precioso, que es el doble. Es quien tú eres en el otro lado. Y esa unión de esos puntos se hace a través de un túnel, un ojo, una puerta. Siempre hay que pasar entre esas dos dimensiones. Y una vez que pasas, ya no estás en contacto con este cuerpo. Este cuerpo es mi vehículo cuando estoy aquí. Y el otro cuerpo, que también parece sólido, es más luminoso, es mi vehículo cuando estoy allí. Pero mi conciencia sigue siendo la misma y aún no se ha agotado el mundo allí. Aún hay más sitios, y hay más cuerpos también. Así que en un sueño tú puedes rebotar de un estado de conciencia a otro, creer que ya te has despertado y ver que aún estás en un cuerpo sutil, porque hay varios cuerpos en cadena, por lo menos 5, pero ellos se van unificando después. Ese cuerpo sólido que tenemos al otro lado llegaría a poder manifestarse
aquí sobre la tierra, como han hecho tantos santos de muchas tradiciones, como lo ha hecho la propia enseñanza tolteca, al densificar un cuerpo luminoso capaz de hacer milagros aquí, que no puede comer ni hacer pis, pero de alguna forma se manifiesta como sólido, con nuestra apariencia. Y para eso hay que estar en la conciencia del lado izquierdo, mucho tiempo. Esa conciencia del lado izquierdo es, digamos, la conciencia del Nahual, conciencia de la fusión con todo, conciencia del silencio, conciencia del instante presente sin ninguna interferencia. Pero me preguntaréis, ¿qué hay que hacer? El tema de unirse entre los dos mundos exige, como siempre, unas acciones iniciales. Luego fluye todo con mucha facilidad. Y luego, finalmente, ese es tu mundo. Y es nuestro mundo. Existía antes que este mundo. De allí vino este mundo. Es como aquellos que piensan que vamos a ir a la Tierra de quinta dimensión ascendida y que la estamos creando. Antes de crearse la tercera, tuvo que crearse la quinta. Esto viene de arriba a abajo. Así que de alguna forma vamos hacia una tierra más sutil. ¿Y por qué no la hemos visto hasta ahora? Bueno, y yo os pregunto, ¿por qué no vemos a los devas y a los elementales? ¿A dónde han ido? No se han ido a ningún lado. Nosotros nos hemos ido. Nosotros hemos perdido el contacto con esa frecuencia de las etapas de las subdivisiones más altas de cuarta dimensión. Nosotros hemos perdido el contacto con la tierra mágica. Ya no cantamos, ya no danzamos para invocar a la tierra. Ya no hablamos con su corazón para que nos guíe, para presentarle nuestros proyectos, para que sepamos qué es lo que necesita y cuál es el intento que hay que crear entre las gentes de conciencia en este instante. Sin embargo, algunos de nosotros somos ya muchos, pues nos guiamos de esa manera, como si fuéramos una vieja tribu, pero con la ventaja de un mental muy desarrollado y la ventaja también de muchas experiencias y visiones que hemos tenido en el mundo. Hay tantos magníficos guerreros y guerreras que existen alrededor de nosotros. Bueno, pero vamos a seguir con los sueños. Vamos a aclarar algunos puntos. Un sueño lúcido no es ensueñar. A ver, no es lo mismo. Solo en las primeras dos etapas. En principio, el viaje del alma, no el viaje astral. El viaje astral hay que dejarlo atrás. Eso solo trae problemas. Se sale por la fontanela o por la nuca, nunca por el plexo solar. Lo astral, fuera. Eso no es un camino hoy en día. El viaje mental es mucho más coherente. El viaje astral implica tu vida y corres unos riesgos que no tienen sentido y atraviesas unos miedos todavía con menos sentido. Es decir, en el otro lado todo es realidad. Cada palabra que dices se convierte en realidad. Y si vas al otro lado con miedos tontos, crearás monstruos y crearás dificultades. Así que es imprescindible que antes de verdad de movernos con naturalidad en ese mundo, sobre todo cuando no hemos mantenido continuidad desde la infancia, que algunos felizmente lo hemos tenido, pues conviene haber recapitulado parte de nuestra vida. Conviene haber salido fuera de los miedos, sobre todo más básicos, y haber limpiado esa parte que nos pone delante de una inmensidad emocional. Digo inmensidad emocional porque el otro mundo está hecho de fuego vibratorio y de sentimiento. Por eso los hombres tienen más dificultades que las mujeres. Las mujeres estamos mucho más acostumbradas a vivir las emociones.
a vivir los cambios, a vivir los obstáculos, los rechazos más que los hombres. Los hombres muchas veces se defienden de esa intensidad emocional, así que hay que equilibrar las cosas. Bueno, pues el viaje astral se hace en primera tensión. El cuerpo se queda en una situación que incluso puede llegar a ser incómoda, como hacen los tibetanos, así en frío, al aire libre, y de alguna forma, pues si no has trabajado en otros tiempos con esto, en otras vidas, no funciona, y sin embargo es un asunto técnico. El ensueño, el viaje del alma, son asuntos técnicos que exigen que repitas y repitas. Todos podemos ensoñar y tener desdoblamientos del alma. Todos. Pero para eso hay que romper las adherencias que los cuerpos sutiles tienen con el cuerpo físico energético. Y para eso es para lo que se utilizan las grillas y para eso es para lo que tenemos que limpiar los canales de emociones. Pero una vez que esto sucede, todos podemos hacerlo. Eso no significa que esto sea el camino espiritual para la mayoría de las personas. Hay otros caminos para muchas personas y mucho más fáciles que este. Sin embargo, aquellos que tienen cierta capacidad para ello hacen este camino. Y este camino, de alguna manera, es también muy poderoso. Aunque las leyes y los aprendizajes técnicos, vamos a decirlo de esta manera, se realizan cuando estás allí, no cuando hablas aquí. Es decir, como está hecho de sentimientos y de fuego vibral, es cuando vives esa sensación allí, cuando te das cuenta de lo que tienes que hacer para sobrevivir en ese mundo. Hay ciertos riesgos, pero en este mundo también hay ciertos riesgos, como en todos los mundos, y hay que aprender de ellos. Así que no es lo mismo. Es como si el ensueño fuera dormido y el viaje del alma fuera despierto. Pero la realidad es que hay un tercer punto, y ese es el punto clave. Se puede entrar en el ensueño sin dormir. Se puede entrar en el ensueño sin visualizar. Y ese punto es trabajar en la frontera que se llama la grieta de los mundos, el túnel de eternidad, o el ojo de Dios, o el ojo de Shiva, o como quiera uno llamarle. Hay muchos nombres. Así que hay el viaje del alma que se produce en esas personas que tienen esa especial capacidad para hacerlo, o que lo intentan y lo intentan 1.000.000 de veces hasta que lo consiguen. Todo el mundo lo puede conseguir, repito, pero conviene que estés limpio de emociones, para que el temor no te lleve a crear fantasmas en el otro lado. Pero sin embargo, hay personas que tardan 3 meses en hacer una experiencia de estas, porque no es su camino, y otras que pueden hacerlo 3 veces por semana. Luego tenemos el ensueño, en el que en el sueño profundo tomas conciencia de una orden que te has dado en vigilia. Despiertas, te ves las manos, vas a un sitio que tú quieres ir y empiezas a actuar como en la vida cotidiana, pero allí. Y allí no se anda, todo es el intento y el movimiento del vientre. En un instante estás donde quieras. Allí puedes conectar con viejos maestros, con energías. Ahí puedes saber las cosas de cualquier experiencia que quieras. Y de alguna manera se trata de que hay experiencias y formas fáciles de hacer para empezar este camino. No es igual el viaje del alma que el ensueño, pero el camino del medio permite ensoñar sentado en un sofá en menos de 1 minuto, en 30 segundos, y ya has pasado
la grieta de los mundos, y estás allí, en una conciencia como de semitrance, traes información, vuelves aquí y se la pasas a la persona con la que estás tratando. Así que tienes informaciones, a veces no muy lógicas, puesto que esto no depende de una enciclopedia, sino que son como si hubieras venido aquí y tuvieses una intuición. No es una intuición, tienes información. Tu otro yo te está dando la información, tu soñado te da la información. Es mucho más seguro en soñar en la frontera que en soñar en lo profundo, porque no sabes ni a dónde vas, ni tienes muchas veces posibilidad de recuperar a la persona que está tan lejos si quieres ayudarla. Entonces, que sea un viaje dentro del contexto de lo conocido está muy bien. Pero en un momento determinado, la experiencia, la veteranía, puede llevarte a cualquier lado. Repito, vas a un mundo en que tus pensamientos y tus hologramas creados a través de la imaginación voluntaria, a través del intento, son reales. No ocupan espacio, pero tienen un espacio. Estamos en un mundo absolutamente distinto. En él está lo desconocido y lo incognoscible. Como es natural, empiezas por lo desconocido. Lo incognoscible son los regalos. No hay manera de transformar, pero tú no puedes llegar a comprender. Es otro mundo. Digamos entonces que de 42 bandas de energía en el universo, hay 2 que son humanas, la del ensueño y la de la vigilia. 7 son de los depredadores o semejantes, y casi todos están divididos por obsesiones. Estas pueden ser obsesiones sexuales, que se alimentan de los que son obsesos sexuales y de la pornografía, muy activos últimamente. Otros de las angustias y de los miedos, otros se alimentan de la violencia, pero hay otros que se alimentan de los subidones místicos. Cada vez que tienes un subidón místico y crees que te ha hablado Teresita de Jesús o el propio Jesús, ya la has jodido. Así que para entrar, ¿qué hace falta? Pues una conciencia acrecentada, una especie de trance ligero, un juego pseudohipnagógeno que de alguna forma permita situarse muy cerquita de la frontera, en donde no pierdes contacto con este cuerpo, pero estás en contacto con el otro, ni dormido ni despierto, o dormido y despierto al mismo tiempo. Ese trance, ese estado de conciencia no es muy difícil, pero hay que repetirlo muchas veces. Es como entrar en un estado de apertura. Es como un estado de ondas alfa que pasa a ondas teta. Pues ese tema de cómo pasar a lo profundo es un tema que todo el mundo tiene que hacer y el chamanismo conoce muy bien. Debemos de tener muy presente que cuando entras en el ensueño nunca sabes dónde estás. De hecho, las primeras experiencias te pasa que estás en el ensueño y muchas veces te darás cuenta que tú crees que no estás en el ensueño, que estás en la vida cotidiana. Ese es un truco, porque hay que utilizar eso mismo a la contra en la vida cotidiana, para ver si estás en el ensueño. Cuando aprendes a hacerlo en la vida cotidiana, luego en el ensueño lo repites. Preguntarte cada vez que ves algo raro, alguna cosa, un animal, que hace algo inusual, algún coche de un color llamativo o raro, te preguntas, ¿estoy en un sueño? Te miras las manos, intentas alargarte la nariz o las orejas o atravesarte la palma de la mano con un dedo para ver si estás soñando. Si eso lo haces en la vigilia, luego en el sueño haces lo mismo, pero tienes que ser muy consciente. Estás allí, crees que estás despierta y dices, oh, estoy despierta. Y de repente notas como que si algo te absorbe
y ves que no estabas despierta. Y esa es la sorpresa de todos. Aunque también puede pasar que todavía estés en otro cuerpo. Recordad que no hay uno solo, sino que hay 5 en medio. Y que de repente saltes de nuevo para despertarte porque no te habías despertado todavía. Habías saltado de un cuerpo a otro sutil igual y de ahí saltas al cuerpo físico. No suele pasar más de ese plano. 2 cuerpos sutiles, un cuerpo físico. Pero eso ocurre también. Se puede entrar en lugares y en sitios profundos. Pero es lo mismo. La ley es la misma. La ley es que estés en contacto siempre con la presencia yo soy. Que seas muy consciente de las sensaciones y de que intentes crear algo en continuo cambio. En los trabajos que hago, suelo decirle a las personas que creen una especie de casa, la que tú quieras, ya que es algo que prácticamente todos conocemos. Un lugar donde tú quieras y como tú quieras. Ahí puedes tener algo desde una habitación hasta una finca de las hectáreas que quieras. Aquí todo depende de cada uno, de si se tienen deseos de grandeza y dominio del mundo o ser simplemente un monje zen, que solo necesita una habitación. Para comenzar a trabajar con los sueños, podemos comenzar por darnos la orden a lo largo del día que vamos a despertar en el sueño. Si no recuerdas los sueños por la mañana, puedes comenzar a hacer un diario de los sueños, en donde todos los días escribas lo que has soñado. Aunque sea muy pequeñito o una frase, da igual. Lo importante es escribir algo en esa libreta. Si no es nuestro caso y si recuerdas los sueños, el siguiente paso es comenzar con el aprendizaje de acumulación de energía que tienes que hacer durante el día. Al meditar en la mañana y en la tarde, no conviene hacer esos trabajos en la última hora antes de dormir. La primera cosa para tener sueños conscientes es cenar 4 o 5 horas antes de ir a la cama o simplemente no cenar. Esto ayuda muchísimo en estas cosas. La gran mayoría de las personas suelo decir que tienen la energía únicamente en los pies. Es importante que comencemos a hacer trabajos de acumulación de energía para poder subir esa energía por lo menos hasta el coxis. El sueño tiene varias compuertas. La primera está en la parte de apoyo de los dedos gordos del pie. Es como el primer chakra, unido a la tierra. El segundo en la parte posterior de las rodillas. El tercero en la zona del coxis, luego ya las lumbares, subes el pecho, omóplatos, la nuca y la fontanela. Es como los chakras, pero empezando en el suelo, como el trabajo taoísta que trabaja desde el suelo. Hay técnicas para despegar la conciencia del cuerpo físico energético, pero son técnicas complejas que creo que no es el momento de tratar de ellas. Pero son trabajos en el canal central, que es donde está lo esencial de nuestra vida. Todos los chakras están vinculados al canal central y es el canal central del caduceo de Mercurio, vamos a decirlo así. Bueno, las alas del caduceo están en la nuca, donde se sale para volar. Los tibetanos reconocen 2 canales, uno blanco y uno rojo. El rojo es el positivo, el blanco el negativo. Los hombres lo tienen el blanco a la derecha y las mujeres a la izquierda. Así que bloqueamos el canal negativo, echándonos sobre el lado derecho, las piernas flexionadas y las manos cómodas cerca del pecho. Intentamos hacerlo más sencillo, aunque cuesta, que es entrar en el sueño sin movernos de esa posición. No perder conciencia mientras nos dormimos, pero para eso
no hay que moverse ni un milímetro, a veces durante 15 o 20 minutos. Así que la idea de que los hombres a la derecha y las mujeres se tumben hacia la izquierda para que puedan hacer ya ese trabajo. Ahí lo tenemos delante como una oportunidad. Habría que darse unas órdenes, hacer el trabajo durante el día. Durante todo el día convencerse de que eres un ensoñador y de que despertarás y tendrás conciencia de tus sueños por la noche. Todo eso hay que recuperarlo y para eso hay que repetir 20 veces al día que eres un ensoñador y meterlo dentro de tu cuerpo hasta que llegue a tus células. Tus células tienen que saber que tú eres un ensoñador. Tienes que convencerles de eso. Así que por la noche, como digo, hay que estar ligeros. Hacer una meditación a la tarde-noche, pero nunca en la última hora, porque si no te puedes desvelar. Y tercero, intenta entrar en el sueño consciente. Esa es una clave muy importante. Y como es natural, pues si tienes miedos en el sueño, date la orden de que no vas a tener miedo en el sueño, que de alguna forma cada vez que venga un obstáculo lo vas a enfrentar y a abrazar y se va a convertir en otra cosa y así. No puedes, por ejemplo, estar dormido mientras tienes emociones porque te alteras mucho. Si piensas en tus padres o piensas cuando eras pequeño o en tus hijos que ya han crecido y que eran bellos y bonitos cuando tenían 2 años, tienes que ir neutralizando esas cosas e ir trabajando en la vigilia sobre ellas. Bueno, esa es la base, no vamos a complicarlo más. Os preguntaréis si se pueden resolver cosas allí. Yo os digo que mejor que aquí, al punto que es muy fácil irse a América y ver cómo está una persona que queremos. Esas cosas son muy elementales dentro del sueño consciente y del ensueño dirigido. Luego llega un momento en que simplemente hay que pararlo. Eso significa que tenemos mucha energía y para eso hemos tenido que hacer crillas, trabajos en el canal central, en el cerebro, grillas de energía que reúnan energía y respiraciones, sonidos que reúnen cierres de esfínteres, que reúnen concentración y atención. De alguna manera también se necesitan los no haceres, es decir, que en la vida cotidiana hagas cosas que haces todos los días, pero que de alguna forma le pongas conciencia. A veces suelo decir que si una madre quiere ayudar a su hijo, bastaría con que se dedicara el tiempo en que ella emplea para hacer la comida sin distracción a desear a toda costa que esa comida transforme la conciencia de su hijo. Si pudiera mover las lentejas, las alubias, con plena conciencia, estar ahí presente, enviando energía para su hijo o para toda la familia. Enfocar de alguna manera esa necesidad de asumir la responsabilidad, que sea de sanar o lo que la madre necesite que haga. Si pudiera realizar ese no hacer, y os preguntaréis, ¿qué es un no hacer? Pues hacerlo de todos los días en plena conciencia. Ese es un no hacer, pero igual ese no hacer está el conducir de otra manera, el caminar de otra manera, el trabajar de otra manera. Cualquiera de las cosas que hagamos rutinariamente, cuando se convierte en un acto de conciencia, es un no hacer y reúne mucha energía. Esa energía es la que sirve para ensoñar. A eso les unes el ser transparentes y ligeros y haber acotado y haber hecho espacio en el cuarto de los trastos, de tal manera que no haya cosas. ¿Cómo puedes estar haciendo terapias 3 y 4 años y que no se haya resuelto todo? Y 10 años después todavía recordar que tu padre te hizo esto o aquello. Esas cosas tienen que parar.
Uno no puede estar eternamente con ellas. Para recapitular intensamente varios días por semana, actualmente se conceden 9 meses, ya no 4 años como antes. Y si vas a un ritmo algo más lento, pues un par de años. Pero no puede ser que cada vez sigas diciendo es que mi infancia fue muy dura. Esa mierda está destruyendo tu vida y está creando una envoltura gris a tu alrededor que estropea a los demás también. Basta ya de victimismo, basta ya de autocompasión, basta ya de creer que vamos a justificar todo porque tu padre un día te hizo no se sabe qué. Hombre ya. A ver si nos enteramos que esas actitudes joden tu vida, hablando en castellano puro y duro. Primero, estropeas tu vida para siempre. Y segundo, es que encima estás pasando cuentas a todo el que se pone por delante de ti siempre, por no decir que les estás vomitando encima. ¿Para qué se recapitula? Para no tener pasado y no para recordar lo mejor y lanzarle en el ojo la piedra a tu padre, a tu tía, a tu hermano o tu ex. Ah, esos son los maestros, aquellos que nos sacan de quicio. Esos son los verdaderos maestros. ¿Por qué? Porque tienen nuestro poder, se los hemos entregado. Los soñadores de la antigüedad utilizaban los sueños de muchas maneras, sobre todo para tener consejos y sanar enfermedades. Así que ha habido una gran tradición sobre el trabajo con los sueños en varias culturas de la antigüedad. Por ejemplo, tenemos en Grecia, en India, en México, entre los nativos de Norteamérica, por mencionar algunas de las culturas en donde se han valorado los sueños. Y hoy nadie se acuerda de eso, solo nos acordamos de las chorradas que vemos por internet. Hay que tener claro el sueño, para qué lo queremos. Y hay que entender las etapas. Si los chamanes ven a los animales de poder, ven a los aliados, encuentran contacto con los grandes chamanes de la antigüedad, los que están más cerca de la sabiduría china ven, por ejemplo, a Yao Shifu. Los tibetanos ven a San Jinmel. Los hinduistas ven a Dhanvantari, que son los maestros de la curación. Cada uno tiene lo suyo. Así que lo que tenemos que entender es que ese proceso era muy conocido por la antigüedad y esto que llamamos la Matrix lo ha cortado totalmente de nosotros. Todos nacimos con capacidades para ser conscientes en el sueño y algo nos ha privado de ello y tenemos que recuperarlo. Es la única forma de ser completos y de que tenga sentido la búsqueda espiritual. Tenemos que dejar el personaje que somos para poder convertirnos en todo lo que refleja tu visión. Y recordar, así como somos responsables de lo que ocurre aquí, somos también responsables de lo que vivimos allí. Y bueno, ya para finalizar y dar paso a las preguntas, pues os agradezco y nada más os recuerdo que tenemos un taller, me parece que el próximo sábado 28, me parece, de junio, por si alguien está interesado. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a ver aquí en el chat, que he visto que estaban escribiendo. Preguntan si las mujeres dormir del lado izquierdo. Exactamente, las mujeres dormimos del lado izquierdo con los brazos pegados al pecho y de un costado, ¿vale? Y intentar no movernos. Sí, Maite. Bueno, a ver, yo te quería preguntar, porque estás hablando del ensueño, estás hablando del viaje astral y del viaje del alma. ¿Vale? Entonces,
¿El ensueño para ti es el sueño lúcido? Esa es la pregunta. Vale. A ver, el sueño lúcido es cuando somos conscientes de que estamos soñando, cuando despertamos, ¿vale? El ensueño sería otra etapa en donde tú no solo eres consciente de que estás soñando, sino eres capaz de salir del cuerpo, como os decía, y visitar, por ejemplo, irte a América o visitar otros lugares, ¿no? Son dos posibilidades, aunque en realidad hay más formas de salidas del cuerpo, o sea, normalmente se conocen tres salidas del cuerpo, que serían, bueno, lo que es la ensoñación, sería el viaje astral, y bueno, y lo que les hablaba, que es las salidas, bueno, que son a través de la mente, que al principio es un juego en donde, bueno, se crean con ciertas imágenes y tal, pero que luego cuando vas teniendo experiencia, pues bueno, vas yendo más vas teniendo más contacto con ese otro lado. Son tres formas en las que se pueden salir. El viaje astral es lo que se hacía antiguamente, lo usan muchos chamanes, lo hacen. Lo que pasa es que el viaje astral, cuando no estamos acostumbrados a soñar o a ensoñar, es muy peligroso, porque el viaje astral implica que no eres consciente de tu cuerpo, te quedas ya no es un estado de semitrance, sino es prácticamente un trance en el que te quedas. Y entonces yo a la gente no le recomiendo ese tipo de viajes, ¿no? El viaje astral. Hay mucha gente que lo practica, pero cuando no estás limpio, cuando no estás del todo ligero, mucha gente se encuentra que en el viaje astral pues tienen malas experiencias, les persiguen monstruos, les persiguen... no es una cosa que yo recomiende a la gente. Esto es simplemente si el viaje astral, si has tenido experiencias tanto en esta vida como en tus otras vidas, es que eso es una cosa que haces naturalmente, ¿no? Y no tienes esas malas experiencias. O sea, hay mucha gente que practica el viaje astral y tienen muchas experiencias, ¿no? Muy malas, por cierto. Marta, yo te escucho veo que estás hablando, pero no te escucho. Hola. Ahora. Vale. Que te iba a preguntar que hay muchos libros, ¿no?, que nos hablan sobre las interpretaciones de los sueños, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando soñamos con serpientes o que se te caen los dientes o que se casa gente, cualquier cosa, ¿no? Y realmente esos sueños, ¿cómo son de importantes? ¿Qué importancia tienen? Vale. A ver, esos sueños son simbólicos y por tanto lo que hay que entender es, mucha gente ha hecho libros sobre los sueños, pero ¿cómo va a ser igual una serpiente para ti que les temes que para mí que me gusta e incluso que las cojo? Lo que quiero decir es que cada uno tiene su libro de los sueños. No es muy importante eso. No son muy importantes los sueños que no te dan un mensaje, un regalo para la tribu, porque los sueños tienen grandes expresiones y nos traen grandes expresiones para la tribu. Hay tribus, hay culturas que premian, por ejemplo, a los niños por los sueños intensos. Traen canciones de sanación, soluciones para ciertas cosas. Estos sueños de la serpiente, de los dientes, pues todo depende primero si te estás arreglando la boca o si no te la estás arreglando, si has perdido la confianza en ti
o si no la has perdido. Son sueños continuamente que traen una expresión inconsciente de tu situación actual. Lo que importa es que los sueños reales implican un acto de conciencia, y en ese acto de conciencia hay que aprender a trabajar con los amigos del sueño. Hay que aprender a afrontar cualquier monstruo, obstáculo, persecución. Hay que girarse y darle la cara a cualquier enemigo, de forma que se convierte en una energía luminosa, mientras que cuanto más corras, más oscura es esa energía. Hay que abrazarle, ordenarle. Bueno, hay muchos actos dentro del sueño. Pedir ayuda a los amigos del sueño es uno de ellos. Y si me preguntas si quiénes son, pues allí lo sabrás. Aquí no, desde luego. Así que hay que ir allí y preguntar y mirar cuáles son. Tú tienes que saberlos. Pues de la misma forma, cuando estás en el sueño puedes realizar muchos actos. Todo esto depende de tu ética. Hay gente, por ejemplo, y grupos que te dicen que puedes hacer el amor con cualquier persona que te encuentras allí, que puedes entrar en los sueños de tus compañeros o enemigos y cambiarlos para que acepten ciertas cosas. Personalmente, no me decanto por ninguna de estas dos opciones, puesto que es una intromisión en la libertad que tiene efectos secundarios. Se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de romper el libre albedrío. Y por ejemplo, Saude, cuando nos dices que, bueno, aparte de las crillas y de las meditaciones, ¿qué más podríamos hacer para aumentar nuestra energía, ¿no? Para poder hacer este tipo de trabajos que estás tú comentando ahora mismo? A ver, la primera energía que tenemos viene de la energía amorosa de nuestros padres. Si fue una relación aburrida, cansada, por eso a veces hay personas que nacieron de una violación y tienen muchísima más energía que personas que nacieron del aburrimiento. Eso es lo primero. Luego, todo depende de cómo lo uses. Puedes tener muchísima energía y despilfarrarla toda, o puedes tener poca y saberla administrar. Todo depende de eso. Cuando llegas a una edad, principalmente en la juventud, entre los 17 y 20 años, tomas decisiones. Si tus decisiones son únicamente de ponerte hasta arriba de sustancias o tomar alcohol, pues tu energía va degenerando y poca posibilidad hay de que alcances ninguna comprensión, salvo que tengas un delirium tremens y te pegues con la pared. A veces eso es una buena oportunidad. Pero si tú usas dignamente la energía, comienzas a alimentarte sano, haces yoga, te unes, llamas a la naturaleza, te vinculas al amor, esas cosas te dan fuerza. Por otro lado, también hay prácticas para eso. La energía viene del silencio y el silencio nunca llega de intentar parar la mente. El silencio llega de meter toda la energía en las sensaciones para que no haya fuerza y que los pensamientos sigan adelante. Te metes en las sensaciones, te metes en el palpitar, en el aliento, en el sonido interno, que se te puede presentar de varias formas, en formas de un pitido, campanas o violines. Te metes en la envoltura de vibración energética del fuego a tu alrededor. Esas son las sensaciones del presente, los 4 pilares que son los que a mí me han enseñado. Puedes hacer crillas, hacer trabajos respiratorios. Para los tibetanos, la retención respiratoria, llamada kumbhaka en yoga, es acumulación de poder para ensoñar. Para los chamanes, se acumula poder con los no haceres, es decir, haciendo las cosas de la vida cotidiana, pero con conciencia del aliento, repitiendo un mantra, o mejor aún, sintiendo la envoltura que te rodea, o estando en contacto con el sonido interior, si lo tienes muy despierto. Se trata de abrirse de los sentidos normales a los sentidos sutiles. Ver es ver la energía. Oír es oír lo que está más allá de las palabras y no
fruto de una frutación de dos objetos. Oler el alma huele. De la misma manera, sentir esa vibración, esa envoltura que nos rodea, más o menos. Ajo. Perdona, ¿cómo has dicho que se llegaba al silencio? Al silencio puedes llegar, primero para poder llegar al silencio hay que callar la mente. Una vez que callas la mente, tienes que empezar a observar, comienzas a observarte tú, por ejemplo, tu vibración. Si estás sentada, por ejemplo, estás meditando, comienzas a observar el silencio, el sonido interno tuyo, ¿no? Son las primeras maneras en las que podemos tener contacto con ese pequeño silencio, ¿no?, que tenemos. Mira, gracias. Y Saude. Nada, Marimar, adelante. Ay, no, perdona, que me da igual, Marta. No, a ver, venga. Venga, di. A ver, Saude, has dicho ahora que callar la mente, pero que no es lo mismo que pararla, ¿no? Porque la mente es como que no se puede parar, ¿no? A ver, lo digo por diferenciar, porque no lo tengo claro, por aclararme yo. Eso por una parte. Y luego has hablado del pitido, si no he entendido mal, y no sé a qué pitido te refieres, porque yo muy de vez en cuando oigo un pitido, como en mi oído, sobre todo izquierdo. No sé si te refieres a eso. Vale. A ver, cuando hacemos nosotros, cuando trabajamos, normalmente no estamos acostumbrados a parar nuestra mente, a que nuestra mente esté en silencio. Yo a la gente le suelo decir que tenemos dentro ese lorito, ¿no? Ese lorito que tú vas caminando por la calle y que va pensando, oh, mira cómo va vestida esa, uy, este cómo lleva el perro, y esto mira lo que ha hecho. O sea, no hablas, pero tu mente está en un continuo diálogo. Entonces, lo primero que enseño a la gente es que paremos esa mente. Eso, para poderlo parar, pues se hacen una serie de ejercicios, de crillas, de mantras, se repiten, y una vez que logramos parar la mente, nos vamos a meter en lo que, vamos a buscar lo que sería el silencio, el sonido, ¿no? El sonido interno, el silencio. Y para poder buscar, para encontrar ese silencio, nos tenemos que centrar, por ejemplo, en nuestras sensaciones. Muchas veces hacemos trabajos en donde abandonamos el cuerpo y simplemente observamos las sensaciones de nuestro cuerpo. Hay un momento, o sea, dentro de todos los pasos que haces para que estás observando esas sensaciones, hay un momento en el que efectivamente estamos buscando escuchar nuestro sonido interno. El sonido interno lo tenemos todos. Simplemente que, bueno, no estamos acostumbrados a escucharlo. Hay momentos en que, bueno, hay gente que cuando estás trabajando con el sonido interno, al principio empiezas a escuchar, como tú dices, pues un pequeño pitido, pero si tú te centras en ese sonido puede llegar a ser cada vez más amplio, y no solo eso, sino que incluso se transforma. O sea, hay gente que pasa de escuchar un pitido a escuchar campanas, a escuchar violines, a escuchar tambores. Y bueno, y cuando estás metido de lleno en los trabajos de limpieza, pues es que incluso te puedes quedar medio sordo. O sea, no escuchas a la gente porque estás escuchando simplemente ese sonido interno que está dentro de ti, ¿no? Más o menos, ahora, para poder hacer todo esto, hay que ser constantes, hay que tener un trabajo continuo y constante, porque es que de nada me sirve que lo practique hoy y lo haga de aquí a 15 días. Esto tiene que ser, como os decía, ¿no?, una cosa diaria, ¿no?, de que tenemos que crear una constancia. Es como cuando vas a aprender clases de inglés, pues es lo mismo. O sea, hay que estar practicando. Gracias por la respuesta. Ajo. Y otra pregunta, Saude, cuando estás en un momento de ensoñación y hay veces que sientes como que hay alguien en el otro lado, no sabes si eres tú, es otra persona, ¿qué puedes decir sobre esa sensación? Vale. A ver,
eso, a ver, tenemos que tener muy claro que es que nos estamos encontrando con el soñado. Yo soy el soñado. Es decir, ese es quien soy yo cuando estoy allí. No es bueno que los dos se junten, aunque a veces, como ya he dicho, hay que verse dormidos sin tocarse ni nada. Lo importante es que tengan interrelación. Así que ese soñado es de nuestro propio sexo. De alguna forma, ligeramente distinto, sin muchos problemas. A veces aquí somos muy asertivos y allí dudamos. A veces es al revés. A veces pueden ser complementarios. Y otras veces, si ya has hecho el trabajo de muchas vidas, pues no es muy distinto de aquí. Lo que pasa es que es verdad que a veces te confundes y crees que estás en un lado estando en otro. Y surgen los aprietos. A veces cuando estás con la gente, pues te surgen esos aprietos, ¿no? Yo les llamo lapsos, ¿no? Lapsos mentales. O hay gente que les llaman que son goteras o humedades que tenemos, o que las idas de olla, ¿no? Y terminas echándole la culpa a la edad. Sin embargo, tenemos también una voz interna, que es nuestro complemento. Normalmente para los hombres es femenina y para las mujeres masculina. Y ese complemento es la voz del ver. La clave para lograr el ensueño con cierta rapidez es el ver. El ser capaces de percibir la energía en vigilia, en conciencia. En esa frontera de la que he hablado. Tenemos que ver y una vez que ves, una vez que sientes el contacto, que puedes llamar a alguien, que puedes ver las vidas anteriores de esa persona, una vez que puedes entrar en los archivos acásicos, no en los archivos astrales, que son los que utilizan aquí, sino los archivos del alma, pues entonces tienes respuestas y esas respuestas te sirven para tomar decisiones o las comunicas a las personas. Volviendo un poco al trabajo que estamos haciendo, se trata de que nunca sabes dónde estás, pero siempre es la misma ley. Formulas la presencia yo soy, intentas crear algo en ese mundo y convocar a las personas que quieres. Puedes convocarlas allí, puedes convocar a tus amigos, a quien tú quieras, a viejos maestros, a quien tú quieras. Y vas haciendo un trabajo allí y a partir de eso comienzas a comprender que ese lugar le tienes que poner un nombre, que sus árboles te conocen, puedes hablar con ellos, conocer su nombre y te están esperando la próxima vez. Y cada vez que vas, es más consciente ese lugar. Imagínate que en esa casa tienes una habitación que te hace cambiar instantáneamente de conciencia. Y tú entras allí, subes a otro nivel de conciencia. Y un día en que te olvidas totalmente de quién eres y te conviertes solo en una conciencia abierta. Todo depende de tus sueños, de lo que puedes hacer allí soñando. A ver, depende de tus sueños en vigilia y tus tonterías, para que allí puedas abrirte hacia lo abstracto, a lo desconocido y lo incognoscible, que sucede al espíritu o que simplemente, si simplemente estás buscando tener la mejor novia o el mejor coche o la mejor casa, todo depende de tus tonterías. Si estás lleno de gilipolleces, pues haces gilipolleces. No se puede decir de otra manera. Y si hay una aspiración, que es muy importante, si hay una aspiración real, en ti te irás abriendo cada vez más al espíritu, a la madre tierra. Te abres cada vez más a la presencia de seres que existen realmente, pero que ya no tomas, que son como seres increíbles y tú una poca cosa. Dios no es de alguna forma omnipotente y tú simplemente un ser pequeñito que dice, oh Dios mío, ayúdame. No, de eso están llenos las iglesias y es basura y oscuridad. Hay que asumir el control de nuestra propia vida y hay que entender que la única forma de amar al espíritu
es convertirnos en Él. Y la única forma de amar al Cristo es no volver a crucificarlo, sino simplemente ser Cristo. Así que Paco Cristo o Marta Cristo son los que tienen que demostrar que aman la Cristitud. Muy interesante, Saude. Y ya un poquito para ir cerrando, ¿por qué tú consideras que es tan importante la ensoñación? Y cuéntanos un poquito también qué es lo que vamos a hacer en el próximo taller que vas a hacer sobre este tema. Vale. Una persona que ensueña no puede ser dominada ni controlada, así que a la oscuridad no le interesan esas personas. Una persona que tiene capacidad para conectar con la sabiduría del universo, para volar a otros mundos, nunca es hipnotizada por el hecho de que el personaje es real y entonces no se le puede dominar. Se sabe uno que es eterno y en la primera compuerta del ensueño, en la planta del pie, la clave es que tú te duermas y despiertes en el ensueño y pases a un sueño de forma consciente. En la segunda, tienes que poder cambiar de sueño a voluntad. Y en la tercera, tienes que verte a ti mismo dormido. Una vez que te ves, la muerte ya no puede vencerte, aunque la impresión es tan grande que necesitas varios encuentros para poder hacerlo bien. Y no se trata de que te veas dormido, sino de que te veas en un cuerpo de ensueño mirando a la tercera dimensión sin que cambie nada de tu habitación. Porque lo lógico sería que al ver tu habitación vieras muchas cosas de cuarta y de quinta que están allí. No, hay que verla en tercera pura. Ese contacto de dos dimensiones es un choque muy grande, pero al mismo tiempo da una gran libertad. Y bueno, una de las cosas que vamos a hacer en el taller es, bueno, vamos a hacer un trabajo de ensoñación, vamos a acercarnos a esto de lo que les he estado hablando, de esa grieta de los mundos, para poder tener un pequeño contacto con esa frontera. Y bueno, principalmente vamos a intentar entrar en esa frontera. Vamos a hacer alguna serie de ejercicios para poder llegar a ese pequeño estado de conciencia acrecentada. Y bueno, vamos a intentar crear un lugar de poder para cada uno de nosotros, al cual podamos acudir cada vez que lo necesitemos. Y prácticamente eso es lo que vamos a hacer en el taller. Vamos a tener ese pequeño encuentro, vamos a comenzar con todos los trabajos sobre la ensoñación. Y creo que el taller es el sábado 28, ¿no, Marta? El sábado 28... No, sábado 26 de marzo. 26 de junio, perdón. A las 6:30 de la tarde y la aportación es de 15 euritos. Vale, sí, muy bien. Pues no sé si alguien tiene alguna preguntita más antes de que finalicemos, estáis a tiempo. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay de los sueños que al día siguiente los recuerdas instantáneamente, luego se te pasan, a los sueños que, aunque pasen años, sigues acordándote de ellos? Bueno, a ver, más que diferencia, ahí lo que hace falta, a ver, es normal que los sueños que te impresionan más, pues los recuerdes mejor. Eso siempre será así, ¿no? Lo que pasa es de que la idea, cuando se trabaja con los ensueños, la idea es de que seamos capaces de recordarlo todo. Por eso os comento, ¿no?, de que es buena idea de que hagamos un pequeño libro sobre los sueños, ¿no? Un pequeño diario, ¿no?, en donde anotemos todo.
¿qué pasa si no me acuerdo de ese sueño? Pues bueno, no pasa nada. Tú a lo largo del día vas poniendo la intención y tú serás capaz de recordar a lo largo del día o en días posteriores, recordarás ese sueño. En realidad es que no hay mucha diferencia, porque si no son sueños lúcidos, no son ensoñaciones, simplemente son proyecciones de nosotros y, bueno, simplemente que te ha impresionado más un sueño y por eso no lo olvidas a lo largo de tu vida. Hay gente que, por ejemplo, bueno, yo siempre digo que todos en nuestra vida hemos tenido sueños conscientes, al menos una o dos veces en nuestra vida. Y entonces esos sueños siempre te van a impactar más, ¿no? Sobre todo si has visto tu cuerpo, si te has visto volando y has visto tu cuerpo allá abajo, eso obviamente te van a impactar más, ¿no? Pero prácticamente si no es un sueño lúcido, si no es una ensoñación, no hay mucha diferencia, es simplemente lo que te ha impactado, nada más. Ajo. Vale, gracias. Maite, adelante, ábrete el micro. Vale, bueno, yo no sé si me podrías contestar también, que me pasa algunas veces, sobre todo cuando estoy así flojita, ¿no? Digamos que me siento como más vulnerable, que a veces, y sobre todo en el primer sueño de la noche, que llega un momento que como que estoy entrando en la oscuridad hasta que todo es completamente oscuro y entonces me despierto y siento una presencia siempre allí. Claro, como no puedo verla, pues me asusta el sentirla, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta situación? Vale. A ver, es normal que tengas miedo porque no estás acostumbrada, ¿no? Normalmente cuando empezamos a tener los primeros ejercicios que tenemos con los sueños lúcidos, la gente se despierta de golpe, ¿no? Porque se asustan de esa sensación a veces que te estás cayendo al vacío o que hay alguien allí, como tú bien dices, ¿no? Yo lo que os recomiendo normalmente es de que a lo largo del día es como que si tú te programes para decirte que tú no vas a tener miedo cuando veas a esa presencia, cuando veas a esa otra persona. Y lo que tienes que intentar es darle la cara a esa otra persona, a esa presencia, verle a los ojos, ¿no? Instantáneamente tú sabrás si es algo bueno o si es algo malo. Normalmente, para dar un poco más de seguridad a las personas, pues yo suelo decirles que las primeras veces pues tú lo mires y le digas, si vienes en nombre de Dios, quédate conmigo y si no, pues márchate. Una presencia cuando suele ser oscura, en cuanto tú mencionas el nombre de Dios, esa persona o esa entidad se marcha, ¿no? Pero siento la presencia una vez que me he despertado en vigilia, ¿eh? Digamos, en el sueño se vuelve todo completamente oscuro y seguidamente me despierto y la siento bueno, creo que estoy en vigilia, vamos, cuando la siento, ¿no? Pero ¿qué sensación tienes cuando la sientes? Claro. ¿Estás de malas? ¿Cómo lo sientes tú? Anímicamente, cómo estás? Bueno, digamos, lo que siento es como si alguien estuviese tocando una parte de mi cuerpo, ¿no? Siento como algo que está allí, ¿no? ¿Pero te da miedo? Sí, claro. Sí. Vale, pues lo mismo, si estás, menciona el nombre de Dios, si vienes en nombre de Dios, quédate conmigo y si no, márchate. Normalmente estas entidades, si se queda allí contigo, no creo que sea nada malo, simplemente a lo mejor será alguna entidad de las que te acompañan. No sé, puede ser tu madre, tu padre, habría que mirarlo, ¿no? Pero normalmente suelen ser gente cercana a nosotros, ¿no? Que ya se han marchado y que a veces están allí de alguna manera para pues, comunicarnos alguna cosa, para decirnos algo. Cuando son entidades negativas o oscuros, que se les llama egregores,
esa gente, a veces cuando estás en esas situaciones, pues normalmente o entras en depresión, te sientes triste o te levantas muy cansada, te levantas de malas o estás todo el día de malas allí. Entras en una energía negativa, normalmente, ¿no? Difícilmente será, creo yo, por lo que tú comentas, difícilmente creo que sea este caso. Vale, muchas gracias. Ajo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo gracias a ti, Saude, como siempre súper interesante. Y bueno, pues yo te veo el sábado que viene, ¿vale? Y Perfecto. nada, la charla se queda colgada en el grupo de Eurécate Live y podéis volver a verla si queréis. Vale, y pues nada, muchas gracias a todos vosotros. También, es verdad, lo que os comentaba al principio, la vez pasada vimos una charla sobre sueños lúcidos, ahí vienen otros datos por si alguien está interesado en este tipo de trabajos. Creo que, no sé si lo tengan en el canal de Eurécate con Marta. Y si no, también está en el YouTube de Saude. Exactamente, si no está en el YouTube. Allí tenéis tenéis una charla también sobre los sueños lúcidos y pues nada, os esperamos en el taller si os apetece, en el taller de ensoñación que vamos a hacer. Y nada, buen fin de semana tengáis todos vosotros y muchísimas gracias por vuestra compañía. Ajo. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Este taller que vas a dar la semana que viene es posible en diferido? Porque yo ese día no podría y bueno, sí que me interesaría de poderlo hacer. Sí, Marta, ¿verdad? Se puede hacer en diferido, se quedará Sí, grabado. Nosotros dejaremos todo grabado. Claro, tú lo único que en vez del sábado por la noche, pues a lo mejor lo podrás hacer el lunes o el martes, porque lo que tardamos en editar todo. Pero sí, no hay ningún problema. Casi todos los talleres que hacemos así se pueden hacer en diferido. Vale, y entonces, ¿por dónde buscarlo o cómo hacer? Pues mira, a través de la plataforma de Eurécate, en eurécate.com, o si quieres ponte en contacto conmigo, te pongo aquí en el chat el móvil. Vale. ¿Vale? Y por ahí, pues cuando esté disponible, te aviso. Y ya está, porque claro, siempre que salga, si por lo que sea no saliera el taller, entonces no hacemos la grabación y habría que esperar a la próxima vez que lo volviéramos a hacer. Por eso te digo que antes de comprarlo, me preguntes por WhatsApp, me dices, mira Marta, que soy, ¿cómo te llamabas tú? Perdona, Yolanda, Maite. No. Maite. Mira, Marta, que soy Maite, que estoy interesada en el taller, dime si se realizó para hacer la compra. Y ya está. Vale, ¿Vale? muy bien, pues muchas gracias. De nada. Venga, buenas tardes a todos y gracias. Ajú. Ajo.